Hola amiguitos, mi nombre es Paula Rojas y en este video tutorial les voy a explicar de una manera introductoria a cómo utilizar componentes reutilizables en un proyecto desarrollado con React, Byte y Material UI. Bueno, React es una librería de JavaScript para poder desarrollar interfaces de usuario de una manera rápida y dinámica, y por su parte Material UI es una librería de React para utilizar componentes visuales. Bueno, antes de empezar, ¿qué es un componente reutilizable? Pues es una función o parte de la interfaz que se crea una sola vez y puede utilizarse muchas veces en las partes del proyecto que queramos. Por ejemplo, un botón de Material UI, si lo creamos en un login, en un register, podemos no crear nuevamente todo el código, sino utilizar el componente y adaptarlo a como queramos en esa página. Entonces, para poder adaptarlo, podemos hacerlo mediante los props, que son las propiedades características de cada componente, es decir, el nombre de un campo o el color de un botón, y etcétera. Ahora, también he puesto tres comandos muy importantes que nos ayudan a crear y actualizar el proyecto. En este caso, este primer comando nos ayuda a crear, a inicializar y crear el proyecto con Byte y React, y aquí, por ejemplo, podemos ver el nombre. Luego tenemos este comando que es para instalar Material UI y todas las librerías necesarias de sus estilos visuales. Y por último, React Router DOM, que nos sirve para las rutas y navegación dentro del proyecto. Ahora, dicho esto, vamos con el código. Bien, primero les quería explicar la estructura. He creado una carpeta components que aquí vamos a a alojar todos los componentes que vayamos creando. En este caso tenemos tres componentes. Luego tenemos la página de la carpeta de pages, y aquí vamos a crear y a guardar todas las vistas, las páginas. Y aquí es donde vamos a importar y utilizar los componentes. Ahora, vamos con TextMui. Aquí creamos una función, es el nombre lo podemos poner como nosotros queramos, y para el texto utilizamos typography, que es de Material UI, y en este componente utilizamos el prop de color, que es para darle pues un color al texto, align, la alineación, y el variant, que es el tamaño o el estilo. Por ejemplo, puede ser un título o algo más, o más pequeño, podría ser un texto. También aquí le pasamos los parámetros, que por ejemplo el color va a guardar el parámetro color. Aquí declaramos los parámetros que vamos a pasar a a los props. Y también le podemos poner valores predeterminados, porque no tenemos que necesariamente cada vez que creamos un componente pasarles todos las propiedades, sino podemos también establecer valores predeterminados. Y así nos queda este componente. Luego tenemos un campo de texto que usa text field, y en este caso tenemos label, que va a ser el nombre, placeholder, que va a ser un texto de ayuda, el type, si va a ser texto o contraseña, el valor que va a almacenar el campo, y también tenemos el handle on change, eh, que este prop recibe una función que se ejecuta cada vez que el usuario escribe. Y también, asimismo, dentro del evento obtenemos el nuevo valor mediante event.target.value, y esto lo enviamos al componente padre. Entonces, esto sería de una manera básica cómo funcionaría y cuáles serían los props del text field MUI, de un campo de texto usando Material UI. Bien, luego tenemos el botón MUI. Como su nombre lo dice, es un botón, y utilizamos botón de Material UI. Aquí como propiedades tenemos el texto, que es lo que va a decir el botón, por ejemplo, ingresar, registrarse. Tenemos la variante, que va a ser como el estilo. Por ejemplo, aquí ya le ponemos un valor predeterminado que es outline, es decir, con contorno. Tenemos el tamaño, que aquí está como predeterminado que va a ser mediano. Tenemos el color, tenemos on click,
y este va a almacenar la función que se va a realizar cuando hagamos clic en el botón. Y asimismo tenemos disabled, que esta prop es un booleano y nos va a decir si es que el botón va a estar habilitado o deshabilitado. Y esto sería pues un formato básico para un botón de Material UI. Luego de haber revisado los componentes, nos podemos ir a la página que es Login Page. Bien, primero tenemos las importaciones. Por ejemplo, usamos el use state, un container y los componentes que hemos creado. Aquí importamos ya los archivos. Bien, primero tenemos una función, creamos la función login page y primeramente tenemos el hook de use state. Aquí podemos ver que el estado username guarda el valor escrito en el campo de usuario. El estado password guarda la contraseña y el estado message nos sirve para guardar diferentes mensajes de validación. Este formulario es controlado porque los valores de los campos se almacenan en los estados de React. Entonces, cuando el usuario escribe, se ejecutan las funciones setUsername y setPassword y así se guardan. Ahora tenemos el uso de los props. Aquí podemos ver claramente en el text field, le enviamos el texto, el placeholder, el valor y la función que nos va a ayudar a actualizar el estado. Y lo mismo para contraseña, sin embargo, cambia su tipo a password. Ahora se va a mostrar con puntitos, por ejemplo. Lo mismo para el text muy, le pasamos los valores de todos los props que declaramos en text muy. Por ejemplo, el valor, que es lo que va a decir, el tamaño o el estilo, la alineación y el color. Y asimismo para el botón. Tenemos el texto, el tamaño, el color, la función que se va a realizar cuando hagamos clic y si va a estar habilitado o deshabilitado. Bien, ahora pasemos a ver un poco las validaciones básicas. Aquí en esta función le he puesto que si la longitud del usuario guardado es menor o igual a 3 o la contraseña guardada es menor o igual a 3, se nos va a mostrar un mensaje que nos diga el usuario y la contraseña deben de tener más de 3 caracteres. Y de otra forma, si tienen más de 3, nos va a mostrar un mensaje de datos ingresados correctamente. Ahora, otra pequeña validación puede ser la de disabled en el prop de button muy, y eso nos dice que si no existe usuario o no existe contraseña utilizando estos signos de interrogación, bueno, de exclamación, va a estar deshabilitado y de lo contrario se va a habilitar el botón. Y aquí tenemos un pequeño mensaje utilizando text muy nos va a decir que los datos ingresados correctamente se van a aparecer en color Success. Bien, ahora ya con este login, podemos aquí en la app .jsx importamos la página login page y la mostramos como un componente principal. Bien, ahora podemos ver el funcionamiento en la web. Recordemos que debemos levantar el proyecto con npm run dev. Bien, primero podemos ver el text muy que nos dice ingreso al sistema. Podemos ver los campos de texto con el label, con el placeholder, que en este caso es ingreso su usuario, ingreso su contraseña. Podemos ver aquí el botón y entonces cuando está deshabilitado porque no hay ningún campo lleno. Pero cuando, no, por ejemplo, escribo Paula y escribo 1, 2, 3, automáticamente se activa porque ambos campos están llenos. Pero como la contraseña tiene menos de 3 caracteres, me va a salir este mensaje de validación de que debe tener más de 3 caracteres el usuario de la contraseña. Y asimismo, como podemos ver aquí, mientras yo escribo los campos, los valores se guardan en los estados username y password que vimos anteriormente. Y estos estados se envían mediante la prop value al componente text value. Text muy porque pues esto es un text muy.
Y bueno, hasta aquí el funcionamiento del sistema. Y como conclusión, utilizar Material UI, componentes reutilizables, es una manera muy práctica de desarrollar páginas, ya que nos evita escribir tanto código y nos ayuda a organizar mejor el código. Hasta aquí este video tutorial y espero que les haya servido y gustado.